Era solo otro video, solo 5 minutos más, solo otra noche escondido tras la pantalla iluminada, con la habitación sumida en el silencio, hasta que el silencio empezó a hablar, primero con sensaciones extrañas, luego con sueños que parecían más pesadillas, hasta que llegó la presencia, invisible pero real. Estaba allí, observando, esperando, y cuando me di cuenta, ya no estaba solo. Ella, adicción a la pornografía, me llevó al infierno, literalmente. Empezó como un pasatiempo, se convirtió en un hábito, y luego en un pacto silencioso con la oscuridad. Cada clic parecía inocente, pero cargaba con el peso de un grito atorado en la garganta de mi alma. Sonreía por fuera, pero por dentro, algo se estaba pudriendo, como un veneno lento que destruye sin fanfarrias. Todo parecía bajo control, pero el control ya no estaba en mí. La culpa llegó, pero la aparté. La vergüenza creció, pero la oculté. Hasta que una noche, algo cambió. Ya no era psicológico, era espiritual. Algo me atraía y lo sentí. Las paredes se estremecieron en un silencio que nadie podía ver, y la pantalla del celular pareció tragarme. Al otro lado me esperaban sombras. No tienes idea de lo que hay detrás de esta adicción. Nadie habla, nadie lo cuenta, pero yo lo vi, fui, y casi me quedo. Y por eso es necesario contar esta historia, porque lo que empezó como una decisión se convirtió en condena. Y lo que parecía placer fue solo la puerta a la oscuridad más absoluta. En los próximos minutos, comprenderás lo que realmente sucede cuando un alma cede a la adicción sin darse cuenta de que la están persiguiendo. Y lo que me pasó esa noche fue el principio del fin. Mi cuerpo estaba en la cama, pero mi alma no. Era como si me hubieran arrancado del mundo físico, llevado a un lugar donde el tiempo no existía. La atmósfera era densa, sofocante, el aire quemaba. Podía oír gritos a lo lejos, gritos que parecían salir de mi interior. Y en medio de esa desesperación, una verdad aplastante me golpeó. No estaba soñando, estaba consciente. Caía, y el lugar al que iba era real. No había duda, ninguna excusa tenía sentido. La pornografía, que antes me había parecido una distracción, ahora se revelaba como una gruesa y pesada cadena que me envolvía el alma, arrastrándome directamente a un abismo que se abría ante mí. Y no importaba cuántas veces dijera, esta es la última vez, porque cada vez solo alimentaba más ese sentimiento. Ya no tenía control, ya no era solo un hábito, era una legalidad, un pacto disfrazado de placer. Si este tema resuena contigo, si de alguna manera algo dentro de ti ha tocado una vieja herida, o ha expuesto una que ni siquiera sabías que aún existía, deja aquí en los comentarios qué es lo que más te ha afectado hasta ahora. Háblame, porque sé lo que es sentirse solo en esta guerra, y quizá tu historia sea también la de alguien más que observa ahora mismo, en silencio, pidiendo ayuda sin saber cómo pedirla. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido, que la mayoría prefiere ignorar. Cada me gusta, cada comentario, cada nueva suscripción demuestra que todavía hay gente dispuesta a decir lo que hay que decir. Gente que ya no acepta vivir encadenada por dentro, fingiendo ser libre por fuera. Si quieres seguir profundizando en estas verdades espirituales que casi nadie se atreve a exponer, suscríbete. Este canal es más que videos, es un espacio de liberación, revelación y confrontación. La oscuridad no llegó de golpe, llegó despacio, como una niebla que se extiende lentamente, cubriéndolo todo poco a poco, hasta que ya no se ve la luz. Así fue para mí. Lo que empezó como curiosidad se convirtió en un hábito, y el hábito en una adicción. La pornografía ya no era solo una válvula de escape para los momentos de aburrimiento o soledad, se convirtió en un escondite, un oscuro refugio al que acudía cuando no quería enfrentar el verdadero dolor que sentía. Pero este escondite tenía un precio, y se lo estaban arrebatando, poco a poco, del alma. Ya no veía la belleza en las cosas sencillas, ya no podía mirar a la gente con pureza. Todo estaba contaminado. Las imágenes se me quedaron grabadas como cicatrices frescas, e incluso en los momentos en que ansiaba paz, aparecían. Incluso en los días en que decidía parar, había algo dentro de mí que me arrastraba de vuelta. Una fuerza silenciosa pero firme que me susurraba que necesitaba esto para sentirme viva, cuando, en realidad, eso era precisamente lo que me estaba matando.
Había días en los que me sentía literalmente destrozada. Una parte de mí anhelaba la libertad, otra parte anhelaba a Dios, otra parte anhelaba un nuevo comienzo, pero la otra parte me recordaba el placer fácil, la evasión instantánea, la momentánea sensación de control, excepto que no era control, era una prisión, y cuanto más cedía, más débil me sentía. Empecé a darme cuenta de que algo más grande estaba detrás de todo. No era solo psicológico, no era solo nada que hacer, era espiritual. Era como si alimentara algo invisible y a cambio me agotara. Llegué a un punto en el que ya no podía orar, y cuando lo intentaba, sentía un bloqueo profundo y pesado, como si se hubiera erigido una barrera entre el cielo y yo. Me arrodillaba, pero era como si mis palabras cayeran directamente al suelo. Ninguna se elevaba, ninguna era escuchada. Sentía que Dios estaba demasiado lejos, como si se hubiera dado por vencido, como si me hundiera en un pantano sin fondo, luchando contra un lodo que me arrastraba cada vez más, y con cada intento de escapar, me hundía un poco más. Y lo peor, sabía que era mi culpa. La vergüenza me paralizaba. Seguía yendo a los mismos sitios, seguía cumpliendo con mis obligaciones, pero por dentro me sentía una impostora, sucia, una mentirosa. La adicción se había apoderado de todo, mis pensamientos, mi agenda, mi energía, mi fe. Era como si la pornografía se hubiera colado por la ventana de mi alma y hubiera cerrado todas las puertas desde dentro, y ahora estaba atrapada dentro de mí misma. En momentos de lucidez, intentaba comprender cómo había llegado allí, dónde empezó todo a ir mal, cuál fue la primera decisión equivocada, pero la respuesta no llegaba, porque la verdad es que este tipo de prisión no se construye de golpe, se compone de pequeñas concesiones de solo hoy, pequeñas concesiones de nadie lo sabrá, hasta que despiertas y te das cuenta de que ya no sabes quién eres. La cara en el espejo es la misma, pero el alma no. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que sucedía tras bambalinas en mi vida era mucho más grande de lo que imaginaba, y las revelaciones que vinieron después lo cambiaron todo, cambiaron mi percepción, mi mentalidad, mi camino, y revelaron verdades ocultas que nadie me había dicho antes. Lo peor no fue la adicción en sí, fue lo que despertó en mí, como si cada vez que cedía se abriera una grieta invisible y algo al otro lado se abriera paso. Empecé a darme cuenta de que había un patrón, siempre de noche, siempre cuando creía estar solo, pero con el tiempo me di cuenta de que no lo estaba. La habitación se volvió más densa, el silencio se hizo pesado y la presencia se volvió casi palpable. Intenté racionalizarlo. Tal vez era agotamiento, tal vez mi mente cansada proyectaba cosas, pero en el fondo lo sabía. Era espiritual, era real. Los sueños comenzaron como fragmentos inconexos, escenas de desesperación, gritos que parecían lejanos, imágenes que desaparecían al despertar. Pero entonces empezaron a tener continuidad, como si algo intentara contarme una historia, o tal vez atraparme en ella. En un sueño, me encontré atrapado en una casa sin ventanas, con puertas que siempre conducían al mismo lugar. Corrí, grité, pero nadie me oyó, y en un rincón siempre había una figura, una sombra inmóvil, observándome, sin rostro, pero con una presencia tan abrumadora que me despertaba jadeando, con el corazón acelerado y todo el cuerpo sudando. Ahí fue cuando llegó la parálisis del sueño. Si alguna vez la has experimentado, sabes de qué hablo. Despertar y no poder moverte. Sentir tu propio cuerpo ahí, pero estar completamente atrapado. Y, peor aún, sentir que hay alguien en la habitación, alguien observándote. Una vez me desperté a las 3:00 am. La habitación estaba helada, aunque era verano, y no podía respirar bien. Mi mirada, aunque no podía girar la cabeza, estaba fija en la puerta. Y allí, juro que había algo. No sé qué era, pero sabía que no era humano, no era de este mundo, y no solo me miraba, estaba esperando. A partir de ese momento, todo empezó a intensificarse. Ya no luchaba solo contra el deseo, luchaba contra una fuerza invisible que parecía alimentarse de él. Con cada caída parecía hacerse más fuerte, como si algo ganara terreno dentro de mi casa, mi mente, mi espíritu. Empecé a tener miedo de estar sola, miedo de dormir,
miedo de mí misma, y sin embargo volvía al mismo ciclo. Era como si mi voluntad se corroyera desde dentro. Ya no controlaba mis decisiones. Era una marioneta movida por hilos que no podía ver, pero que sentía con dolorosa claridad. Hubo una noche en particular. Todo estaba en calma, sin ruidos, sin imágenes, sin sueños, pero presentía que algo estaba a punto de suceder. Me acosté temprano, exhausto, y en mitad de la noche me desperté sin motivo alguno. No se oía ningún sonido, no había luz, pero había un peso, una presión en la habitación, algo invisible que me paralizaba por dentro, y una idea muy clara me vino a la mente: te están vigilando y están esperando a que vuelvas a caer. Desde ese momento, comprendí que la adicción no era solo un problema emocional, era una puerta, un acceso, un pacto no declarado con fuerzas que se esconden tras el placer inmediato. Empecé a comprender que había un juego de manipulación entre bastidores en mi vida, una batalla por mi alma, y el terreno más fértil para esta guerra era el silencio, la omisión, el autoengaño. Era como si la pornografía no fuera solo contenido, sino un ritual inconsciente, algo que, repetido a diario, revelaba partes de mí sin que me diera cuenta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque estas manifestaciones no eran simples alertas aleatorias, eran advertencias, señales claras de que necesitaba una transformación espiritual, o todo dentro de mí se consumiría por completo. Escribe en los comentarios: eso tiene sentido para mí, si alguna parte de esta experiencia también ha tocado tu camino de manera silenciosa. Esa noche parecía igual a tantas otras. La rutina se repetía, la habitación estaba a oscuras, el móvil en la mano, la mente entumecida. Era como si ya no estuviera allí, como si un guión invisible me guiara, siempre al mismo destino. Pero esa noche, algo rompió el patrón. Todo empezó con una extraña sensación, como si el aire fuera demasiado pesado. Las paredes parecían más cercanas, el tiempo se ralentizaba, y entonces, sin previo aviso, el suelo desapareció. Fue como caer sin cuerpo, como si me hubieran arrancado el alma del pecho con violencia. Me encontré flotando sobre mí mismo, y por un breve instante, lo único que existió fue el sonido de mis propios latidos, hasta que también se detuvieron. Lo que vino después no fue un sueño, no fue una visión. Era demasiado real para ignorarlo. Estaba en otro lugar, un espacio sin cielo, sin tierra, sin horizonte, solo oscuridad viviente, como si la ausencia misma de Dios se hubiera convertido en un lugar. Sentí unas manos que me agarraban, manos que no eran humanas, eran como densas sombras, adheridas a mi piel espiritual con una fuerza imposible de resistir. Intenté luchar, intenté rezar, intenté pensar en algo puro, pero era como gritar bajo el agua. Nada salía, nada surtía efecto. Lo único que resonaba allí era una voz profunda y grave que decía: ahora sois nuestros. La desesperación se apoderó de mí. Lloré, pero no había lágrimas. El tiempo parecía diluirse, como si cada segundo durara horas. Fui arrastrado por estas entidades a una especie de abismo, donde el calor era insoportable, pero no quemaba la carne, quemaba el alma. No era un fuego común, era el tipo de calor que traía vergüenza, arrepentimiento, culpa. Allí, todo lo que había hecho regresó a raudales. Cada decisión, cada momento en que había cedido a la adicción, cada excusa que me había inventado, todo me fue lanzado como piedras invisibles. Los gritos a mi alrededor no provenían solo de otros, algunos provenían de mí. Era como si escuchara mi propia condena resonando por todos lados. Y lo peor de todo, sabía que tenía razón. La pornografía ya no me parecía inofensiva. Era como si cada escena, cada clic, cada pensamiento hubiera construido este lugar poco a poco. Y ahora estaba dentro, atrapada, sin salida. Allí no había tiempo, solo tormento. La sensación de ser observado, juzgado, consumido. Y por mucho que buscara un rayo de luz, no lo había. Ninguna esperanza, ninguna posibilidad de escape. Era como si mi viaje hubiera terminado allí, en ese agujero oscuro entre la realidad y el juicio final. Y lo más aterrador era saber que yo mismo me había conducido hasta allí. No eran los demonios, no era el diablo, era yo, con mis decisiones, mis concesiones, mi insistencia en ignorar las señales. Era una especie de posesión a la inversa. No algo que entraba en mí,
sino algo que me sacaba, como si ese lugar hubiera esperado demasiado y ahora viniera a recoger lo que había entregado sin darme cuenta. La mentalidad que había alimentado durante años, de que es solo un video, todo el mundo lo hace, nadie está mirando, se transformó ahora en la voz acusadora que me decía, lo sabías, y aún así seguiste adelante. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que viví allí me reveló una verdad oculta que nadie me había contado. Hay consecuencias espirituales inmediatas, invisibles, pero devastadoras tras las decisiones que normalizamos. Y cuando cruzamos ciertos límites, no siempre podemos volver atrás por nuestra cuenta. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si en algún momento de tu viaje espiritual también has sentido que te estaban alejando de la luz, incluso sin entender por qué, en medio de ese caos con las sombras arrastrándome a un lugar del que sabía que no había retorno, algo dentro de mí se quebró. No era fuerza, era orgullo. Esa última resistencia que aún susurraba, puedes hacerlo solo, pero no pude. Ya no tenía control, ni argumentos, ni fuerza. Era el fin. La condenación ya no era una amenaza, era la realidad. El infierno no era un concepto, era un lugar, un destino, y ya estaba en él. El dolor no provenía del fuego, sino de la ausencia absoluta de todo lo que una vez tuvo sentido. No había paz, ni rastro de vida. Era como ser olvidado en un vacío eterno. Pero allí, justo antes de ser tragado por completo, algo me hizo recordar. No una hermosa oración, ni una doctrina. Era más simple, instintivo, como el llanto desesperado de un niño en mitad de la noche. Solo pude pronunciar una palabra, con todo lo que me quedaba, Jesús. Y en el momento en que ese nombre salió, no de los labios, sino del alma, todo tembló. La oscuridad se retiró, las voces se silenciaron, las manos que me sujetaban se apartaron como si algo invisible las hubiera quemado, y entonces algo rompió el silencio. Una presencia, fuerte, real, imposible de describir. Era luz, pero no era solo luz, era autoridad, pureza, alivio, y una voz que no oíste con tus oídos, sino con tu espíritu. No estás solo. Esa presencia no discutió con la oscuridad, no pidió permiso. Simplemente entró, y al entrar, las sombras huyeron. Fue en ese momento que comprendí que Jesús no llega tarde. Llega cuando ya no queda nada, cuando el hombre está exhausto, cuando el infierno cree haber vencido, cuando el grito de socorro ya no tiene sonido, pero aún tiene verdad, porque no fue mi fuerza lo que lo trajo, fue mi rendición, fue reconocer que no era capaz, y que solo Él podía sacarme de allí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que sucedió después de esta intervención no fue solo una escena espiritual aislada, fue el comienzo de una transformación radical, no solo en lo que yo creía, sino en cómo veía mi propio camino, mis decisiones y el verdadero detrás de escena de esta guerra invisible que está consumiendo a miles en silencio. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje. Si también entendemos que hay momentos en que solo el nombre de Jesús tiene sentido y salva. Cuando regresé, no fue como despertar de un sueño, fue como salir de un coma espiritual. Mi cuerpo estaba igual, pero mi mente era diferente. Había visto lo que la mayoría de la gente solo oye. Había experimentado la desesperación eterna y la ausencia absoluta de Dios. Y ahora, incluso al respirar, todo a mi alrededor se sentía diferente. No se trataba solo de dejar la pornografía, sino de comprender lo que me había hecho por dentro. El impacto fue más allá de la adicción. Fue como si mi alma se hubiera hecho añicos y tuviera que reconstruirlo todo desde cero. Al principio, todo parecía frágil. Era como caminar sobre hielo fino. La tentación seguía presente, la rutina me ponía a prueba, y el viejo hábito llamaba a la puerta con el mismo disfraz suave de siempre. Pero ahora había algo que nunca antes había tenido: conciencia. Sabía qué había detrás, sabía el precio, y más que eso, sabía quién luchaba conmigo. No fue fácil. La adicción no desapareció de la noche a la mañana, pero por primera vez, ya no estaba solo en la guerra. Empecé a comprender que la verdadera liberación no es un momento, es un viaje, una serie de decisiones diarias, silenciosas, a veces dolorosas. Con cada nuevo día, decidí no abrir ciertas puertas, decidí no albergar ciertos pensamientos. Empecé a prestar atención a los desencadenantes,
cansancio, soledad, frustración, y a crear estrategias para superarlos. La lucha era real, pero también lo era la fuerza que me sostenía ahora, y el verdadero arrepentimiento comenzó a generar transformación. Si estás atrapado en esto, comprende, el arrepentimiento es más que culpa, es el comienzo de una reconstrucción, pero requiere rendición. Necesitas reconocer tu fragilidad, enfrentar el trasfondo de tu propia mente y romper los ciclos con firmeza. Esto incluye cortar el acceso, cambiar hábitos, monitorear tus pensamientos y, sobre todo, hacer espacio para la presencia de Dios, porque donde Él entra, la oscuridad ya no puede permanecer. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta batalla no es solo contra los deseos, es contra una estructura invisible que intenta moldear nuestra mentalidad, robarnos nuestra identidad y alejarnos de la verdad oculta que realmente libera. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si también sientes que esta guerra no es solo tuya, sino una lucha dentro de tu alma, este mensaje no es solo mío, carga con un peso que no provino de mí, fue entregado, fue vivido, quedó grabado en mi espíritu con dolor, desesperación y sangre. No sangre física, sino el derramamiento invisible de un alma que se aplasta desde dentro, poco a poco, hasta que casi no queda nada. Y si estás viendo esto ahora, en el silencio de tu habitación, quizás incluso con la pantalla apagada, pensando que nadie puede verte, déjame decirte muy claramente, Dios está mirando y no te mira con enojo, te ve con los ojos de quien aún cree que hay tiempo, porque la pornografía no es solo una distracción, es una trampa silenciosa, sofisticada y progresista, una estructura disfrazada de placer que destruye tu sensibilidad, tu mente, tus relaciones, tu comunión, y más que eso, ciega tu alma hasta que ya no te das cuenta de que te arrastra. El infierno no comienza solo después de la muerte, empieza aquí, cuando ya no sientes nada, cuando el vacío se vuelve rutina, cuando el pecado se convierte en consuelo. La guerra es real. No es una exageración, no es una metáfora. Está sucediendo ahora mismo, mientras respiras, mientras intentas decidir si ver esto hasta el final o fingir que no te concierne. La he vivido, me han arrastrado, he sentido las garras y he visto lo que hay al otro lado. No era una película, no era paranoia, no era culpa religiosa, era condenación, era legalidad espiritual. Era un sistema demoníaco construido sobre la adicción de quienes creen tener el control, pero no lo han tenido durante mucho tiempo. Necesitas entender que esto te trasciende, que hay cosas espirituales detrás de tus decisiones, que cada clic tiene consecuencias, que cada concesión alimenta una estructura que, poco a poco, intenta convencerte de que Dios te ha abandonado, pero no es así. Sigue aquí, llamándote, atrayéndote, y Jesús sigue siendo la única vía de escape. No hay atajos, no hay suficiente fuerza de voluntad, no hay fórmulas milagrosas, hay renuncia, entrega, verdad, hay arrepentimiento, hay transformación. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una mentira que el enemigo difunde y que muchos han creído sin siquiera darse cuenta, la idea de que todo esto es normal, que es moderno, que todo el mundo lo hace. Pero lo que parece común es en realidad el instrumento más utilizado para alejar a miles de personas de la eternidad con Dios, sin que siquiera se den cuenta. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje. Si entiendes que esta batalla es real y que tu alma vale más que cualquier placer fugaz, si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior reconoció la verdad de este mensaje, y eso ya dice mucho de tu camino. Así que haz lo siguiente, comenta abajo. Este mensaje era para mí, solo para saber que llegaste hasta el final y que esta semilla cayó en tierra fértil. Si este contenido te ha resultado útil, si te ha aportado luz, valor o simplemente te ha despertado a algo que estaba latente, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de religión, sino de guerra espiritual, de liberación real y del poder que transforma vidas desde adentro. Y hay mucho más por venir. Y dale me gusta al video. Esto ayudará a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, quizás estén viviendo esta lucha en silencio y necesiten saber que todavía hay una salida. Aquí hay un video que complementa todo lo que hablamos. Haz clic y sigue conmigo.
Todavía tenemos mucho que revelar juntos.